Hola, buen día. Mi nombre es Luz Ángela Prada Martínez y a continuación observaremos el desarrollo de la actividad entregable de la unidad 2 sobre el análisis de caso, pruebas de hipótesis y correlación de la materia de probabilidad y estadística. A continuación observaremos el contenido que presenta. Primer punto, formulación de la hipótesis. Segundo, prueba de hipótesis. Tercero, cálculo del coeficiente de correlación. Cuarto, evaluación gráfica de la correlación. Quinto, evaluación de la correlación entre la magnitud sísmica y réplicas. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas. Como primer punto, nos piden formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. En nuestro análisis planteamos como hipótesis nula que la resistencia media del suelo es igual o superior al valor mínimo requerido para garantizar la estabilidad del edificio. La hipótesis alternativa sostiene que la resistencia media es inferior a ese valor mínimo. Esta formulación es importante porque nos permite evaluar con datos concretos si el suelo tenía la capacidad necesaria o si por el contrario su baja resistencia pudo contribuir directamente al colapso. En el segundo punto nos piden realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. La prueba de hipótesis nos confirma que la resistencia media del suelo es significativamente menor a la requerida. Por eso rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la baja resistencia fue un factor determinante en el colapso. Con esto podemos concluir que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la resistencia del suelo era insuficiente y que esto contribuyó al colapso del edificio. A continuación tenemos unos datos, los cuales van de resistencia a la compresión del suelo en distintos puntos. Tenemos 12.5, 14.2, 10.8, 11.0 y 13.6 en MPa. El valor crítico tenemos como el valor 12 MPa. Y el nivel de significancia es de 0.05. En el tercer punto nos piden calcular el coeficiente de la correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Para calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, utilizamos la fórmula de Pearson, en donde XY son los valores de la resistencia del suelo, YI son los valores de la profundidad del nivel freático, X y Y son las medias o los promedios de cada variable. Bueno, en los datos tenemos la resistencia X, tenemos los valores de 12.5, 14.2, 10.8, 12.9 y 13.6. En el nivel freático, que sería Y, 5.2, 6.1, 4.9, 5.4 y 6.3. Calculamos las medias. El promedio de X entre 63.0 entre 5, esto nos da un igual de 12.6, y en Y tenemos a 28.0 entre 5 que nos da 5.6. Luego realizamos la tabla de cálculo con los valores del nivel freático y de la resistencia. Y por último, sustituimos esos valores en la fórmula para que nos dé como resultado 0.73, en donde dice que tenemos como resultado que el coeficiente de la correlación de Pearson es R igual a 0.73, lo cual nos indica que es una correlación positiva, ya que a mayor profundidad del nivel freático se observa mayor resistencia del suelo. Esto nos indica, como anteriormente decía, una correlación positiva,
ya que a mayor profundidad de este nivel freático se observa mayor resistencia del suelo. Sin embargo, como la muestra es pequeña, que es en este caso de 5, esta correlación no está estadísticamente significativa con P menor a 0.05. Ok, listo. En el cuarto punto nos dice que debemos evaluar la fuerza de dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Acá tenemos la tabla en donde tenemos los valores de la resistencia del suelo y la profundidad de nivel freático. Tenemos acá nuestro diagrama de dispersión. El gráfico de dispersión muestra que a medida que aumenta la profundidad del nivel freático, también lo hace la resistencia del suelo. Esto coincide con el coeficiente de correlación de Pearson, que fue de 0.73, indicando una relación positiva fuerte. Y por último, nos piden evaluar si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Esta evaluación la tuvimos con base a las medidas en magnitud y, bueno, con los datos de las medidas en magnitud y con el número de réplicas. En este caso se observa que los terremotos de mayor magnitud suelen tener más réplicas. Por ejemplo, un terremoto de magnitud de 6.2 generó 21 réplicas, mientras que uno de magnitud 4.5 solo tuvo 15. El coeficiente de correlación de Pearson que se calculó es R igual a 0.67, lo que sugiere una relación positiva, que es moderada a fuerte. Sin embargo, dado que solo contamos con 5 observaciones, la prueba estadística no resulta significativa. El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.67. Aquí por último también tenemos la bibliografía. Muchas gracias.